Hola a todos, bienvenidos a mi que Crack Fans 4 MDM, o sea Metro de Medellín. Hoy estamos para reaccionar a un nuevo video eh, paranormal. Eso tiene que ver con momentos paranormales, bueno, historias paranormales en estaciones del Metro de Medellín. Hace un año reaccionamos también a estos videos, pero como pueden ver tenía un setup en el patio, me lo armé improvisadamente y otra vez dentro de mi casa y la verdad me da un poco de pena ajena, me dio pena ajena, pero como pueden ver ya tengo un aro de luz nuevo, puede tener luces diferentes, a ver, ok, luces diferentes, normal, y pues una silla, normal porque no tengo plata para una silla gamer, así que vamos a reaccionar a este video, es de Howard Gutiérrez, Conexión Enigma, y vamos a reaccionar a la parte 2 de lo que pasó en el metro de Medellín, así que vamos a mirar. Hombres del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Ok. Estación Caribe, ok. Hola Howard, agradezco que no mencionen mi nombre ya que actualmente soy empleada del metro. Quiero compartir contigo una experiencia que viví en la estación Caribe, una de las muchas estaciones del metro de Medellín que guarda historias paranormales. Mi turno termina a las 11:30 de la noche y en aquella noche en particular el ambiente estaba cargado de una extraña energía. Recientemente Ok. había ocurrido un trágico suceso conocido como clave alfa. Este es el término que usamos para referirnos al arrollamiento o de alguien. Este incidente tuvo lugar justo en esta estación, dejando una sensación pesada en el aire. Al concluir mi turno, esperaba a un compañero para dirigirnos juntos a marcar la salida en el costado sur de la estación. Mientras hablaba por teléfono y me asomaba por una de las ventanas del mezanine, sentí la presencia de alguien acercándose por detrás. La figura era alta, masculina y fornida, y en ese instante pensé que era mi compañero intentando asustarme. Sin embargo, al sentir su respiración en mi cuello, me volví rápidamente, solo para descubrir que no había nadie a mi alrededor. Uy. Desconcertada y temerosa, me dirigí a los cuartos técnicos donde se encontraba mi compañero. Sorprendentemente, él estaba en el baño en ese momento, lo que descartó la posibilidad de que hubiera sido él quien se aproximaba a mí. No habría podido regresar tan rápidamente en cuestión de segundos. Esta experiencia es solo una de muchas que he vivido en el metro, un lugar que parece estar impregnado de energías inexplicables. Agradezco la oportunidad de compartir mi historia contigo y yo apoyo el misterio colombiano. Ok, es lo que pasa cuando la gente con, o sea, problemas mentales o problemas de depresión intentan, piensan que quitarse la vida es una de las mejores opciones para terminar su sufrimiento. Y si lo hablamos en tema paranormal, nunca van a terminar su sufrimiento. Van a tener que llegar investigadores, padres de la iglesia o exorcistas para que esa alma descanse en paz. Pero la mejor idea es ir a un psicólogo y si te receta algo, porque suicidarte y aparte en la estación del metro no es la mejor idea. Howard, esto me pasó hace un tiempo, justo cerca a la estación del metro suramericana. Por favor, mantén mi nombre en anonimato. Eran Ok. como las 10 de la noche y yo iba caminando por la carrera 65. De repente, algo extraño llamó mi atención. Una mujer salió de la quebrada de la Hueso. Para describirte mejor el lugar, es por donde pasan las aguas residuales. Alrededor hay vegetación y al lado queda la estación de metro. Al principio pensé que era simplemente un habitante de calle debido a lo sucia que estaba, pero lo que vi después me dejó en shock. La mujer, si es que se le puede llamar así, se movía de una manera totalmente anormal. Caminaba, o mejor dicho, corría a cuatro patas como un animal. Pero eso no fue lo más espeluznante. La mujer se subió al muro por donde pasa el tren del metro, justo por la parte de abajo, colgada y aferrada a esos muros. Continuó moviéndose rápidamente como si fuera lo más natural del mundo, agarrada a la estructura como si fuera una criatura sobrenatural. Me quedé allí, parado, haciéndome muchas preguntas. ¿Qué tipo de persona puede hacer algo así? ¿Colgarse de un puente sin ningún arnés o algo que la sostenga? La escena era como sacada de una película y mientras veía cómo se iba desapareciendo esa mujer, salí corriendo sin mirar atrás hasta que llegué a una parte más concurrida. Ok.
Eso que no tengo palabras. Industriales. Buenas noches, Howard. Acabo de ver tu video sobre historias en el metro de Medellín y viendo que hay varias personas que han sentido cosas parecidas, decidí escribirte mi historia. Desde muy joven he sido apasionado de la música rock y metal. Desde los 14 he asistido a una gran cantidad de conciertos y toques de este estilo de música y realmente ha sido algo que ha forjado mi estilo de vida, personalidad, pasiones, etc. El 24 de septiembre del año 2022 hubo un concierto de metal en Medellín. Esta vez era un toque de bandas locales bajo el marco del festival Altavoz. Para ser más específicos, era el concierto de Ciudad Altavoz, que es como un concurso para decidir qué bandas tocan en el festival internacional. El concierto fue en el legendario teatro al aire libre Carlos Bieco. Yo había estado muy ocupado con la universidad y hacía mucho no iba a un toque, así que saqué tiempo para darme el gusto de volver a un concierto. Fui con mi hermano desde muy temprano y realmente disfruté mucho el concierto. Me encontré allá a algunos amigos y hubo un buen ambiente, pero como ya dije, estaba muy ocupado con asuntos de la universidad y sabía que tenía que terminar algunos trabajos, así que a eso de las 7 de la noche decidí despedirme de mi hermano y mis amigos para irme para la casa. Para eso debía caminar el trayecto de bajada del Cerro Nutibara para luego dirigirme a la estación Industriales del metro. Bueno, empecé a bajar el cerro y aquí comienza lo raro que me sucedió aquella noche. Cuando bajé por completo el cerro, debía cruzar una calle para pasar al puente que me conducía al metro. Miré a ambos lados y no había ningún vehículo, así que crucé la calle tranquilo. Para mi sorpresa, justo cuando estaba por pisar la acera del otro lado de la calle, pasó un auto a toda velocidad, casi que rozándome. La verdad, yo no vi ningún vehículo cerca ni lejos y aunque hubiera visto mal, no escuché el auto que pasó por mi lado. Me quedé extrañado y hasta enojado con el conductor de ese vehículo. Casi me atropella, pero bueno, hasta ese momento no le di mucha importancia al asunto y pensé que tal vez era por el aturdimiento del concierto que mis sentidos no respondían del todo bien. En fin, seguí caminando a la estación, ingresé para esperar el tren y aquí me sucedió algo muy extraño que nunca había sentido. Estando en la estación, sentí un escalofrío en mi cuerpo y sentí como una fuerza, entre comillas, me empujaba hacia las vías del tren. No sé cómo describirlo, pero realmente estaba luchando contra algo que me impulsaba a caer en estas vías. Casi no había nadie alrededor y no podía pedir ayuda. Además, no quería gritar por miedo a que me tomaran por loco. Estuve así unos 30 o 40 segundos hasta que vi el tren acercarse. Yo me asusté mucho porque sentía que caería de las vías. El tren se acercaba más y más y cuando estaba llegando a la estación tuve que impulsarme y tirarme contra una de las paredes de la estación porque tenía mucho miedo de que esa fuerza finalmente me venciera y me empujara a las vías. Cuando el tren se detuvo dejé de sentir esa sensación, aunque siguió el escalofrío. Tomé aire y me subí al tren. Traté de no pensar en lo que acababa de suceder durante el trayecto a la casa y solo hasta que llegué a mi casa no hilé el incidente del vehículo con lo que me sucedió en el metro. Fue como si algo me estuviera persiguiendo esa noche. En 2 situaciones consecutivas estuve a punto de sufrir algo feo y no sé qué pensar al respecto. Esto nunca se lo conté a ningún amigo o familiar porque realmente no sé qué fue lo que sucedió ese día. Yo no consumo drogas y ese día ni siquiera me tomé una cerveza porque sabía que debía llegar a terminar trabajos de la universidad. Y bueno, esa fue mi historia y la única mala experiencia que he tenido tanto en el metro de Medellín como en día. Bueno, yo tengo unas cuantas cosas por decir. Primero que todo, con lo del carro, es posible que estuviera aturdido y bueno, como venía de una guerra de bandas, podríamos decirlo, así de música, podría estar muy cansado. Aunque con lo del carro ya es un poco extraño. Con lo que pasó con lo del metro, de que casi cae a las vías, es posible, porque yo creo mucho en lo paranormal, en algún momento en esa estación habrá, no sé, se habrá suicidado una persona cayendo a las vías. Y si es una persona que nunca descansó en paz, que tuvo depresión, o para mí tenía esquizofrenia, quería mandarlo a las vías con una energía extraña. Siempre que he ido al metro nunca he sentido esa sensación, nunca. Mejor dicho, siempre he sentido que me voy a caer hacia la calle, porque el metro es más viaducto que en un piso, así que no lo sé qué decir, pero yo creo que podría haber sido una energía y con lo del carro podría ser aturdido, cansado, o tal vez un carro fantasma. No sé qué podría decir de eso. De conciertos. Muchas gracias, Howard, por leerme. Te felicito por tu trabajo y yo apoyo el misterio nacional. Saludos.
información para desbloquear tu potencial de... Howard, te voy a contar algo que nos sucedió a mi hermana y a mí en la estación del metro Alpujarra. Estábamos esperando el tren, riéndonos a carcajadas de todo y de todos, y de repente vimos que el tren se acercaba. Cuando estaba a punto de detenerse, algo cruzó rápidamente desde el otro lado de los rieles. Era una sombra pequeña, pero lo que nos dejó heladas fueron sus ojos. Brillaban con un amarillo intenso. Nos apresuramos a subir al tren y a través de las ventanas de la parte trasera lo vimos claramente. Estaba casi flotando sobre los carriles de la vía férrea. Su figura se volvía más grande a medida que nos alejábamos. Sus ojos eran amarillos como luciérnagas. Nos observaban con una intensidad perturbadora. Su piel parecía escamosa, dándole una apariencia casi como la piel de un reptil. Una sensación de miedo nos invadió. Estábamos paralizadas, incapaces de apartar la mirada. Sin decir una palabra, nos quedamos calladas, procesando lo que acabamos de ver. Nunca más tocamos el tema entre nosotras, como si hablar de eso pudiera traer consigo algo indeseado. Y es que así lo sentíamos, porque después de eso nos pasaban cosas extrañas. Nos movían las cosas en el apartamento, encontrábamos gusanos muertos en la cocina, en el baño, y no solo eso, aparecían moscas muertas debajo de la cama. Y no es por nada, pero siempre que estábamos viendo alguna película nos apagaban el televisor. Creemos que ese espíritu se nos prendió en esa estación. Aunque ahora ya no vemos más bichos muertos en el apartamento, a veces lo vemos a él en sueños. ¿Qué No tenía que ver el sabemos qué es ferrocarril? ni por qué nos atormenta. Mi abuela nos hizo bendecir una botella de agua y es lo único que nos ha funcionado hasta la fecha. Ok, con el tema de los bichos muertos, pues, o sea, me gusta el tema paranormal y creo en el tema paranormal, pero no soy de los que sepan sobre espíritus, o sea, no soy un exorcista, ¿ok? Así que yo no tengo nada que decir con lo de los bichos muertos. Fuera del tema paranormal podría ser una plaga, pero donde sean cucarachas, moscas y gusanos, me quedo callado. Y segundo, ¿qué tenía que ver el ferrocarril ahí? Howard, con mi novio escuchábamos tus historias y jamás pensé que te contaría algo que muchos dicen que es paranormal, pero para mí es más que eso. Hace ya un año perdí a mi novio en un accidente. Él iba en la moto. Ese día me iba a recoger como de costumbre cerca a la estación de metro de Universidades, pero nunca llegó. Horas más tarde me enteré de la peor noticia que me han dado. Él falleció trágicamente. Esos meses fueron terribles. Me sumergí en una depresión, casi pierdo el semestre por no No. asistir y las calificaciones iban de mal en peor. En fin, hace 7 meses me pasó algo extraño, pero a la vez algo maravilloso. Había terminado mis clases y como de costumbre me dirigí a la estación de metro y los recuerdos me invadían. Entonces comencé a llorar descontroladamente. De repente escuché un silbido y de inmediato lo reconocí. Era el silbido que hacía mi novio cuando me veía. Volteé a ver el semáforo donde él me esperaba casi siempre y allí estaba él con su moto. Mi corazón me latía a 1000 y pensé que el dolor me estaba haciendo alucinar. Sin embargo, él seguía allí, sonriéndome y llamándome con la mano. No sentía miedo, solo felicidad y a la vez no me las creía. Por alguna razón sentía que algo me empujaba hacia donde él estaba. Me acerqué lentamente, lo abracé con fuerza, como si temiera que se desvaneciera entre mis brazos. Él me abrazó y después me agradeció por los momentos vividos y me pidió que no llorara más. Me dijo que debía continuar mi vida, que en menos de nada conocería a alguien que me haría sonreír. Con lágrimas en mis ojos le confesé cuánto lo extrañaba y en menos de nada me dio un beso y desapareció. Miré a mi alrededor, pero ya no estaba. Continué mi camino entre las personas que se dirigían a la estación y aunque estaba triste sentía un alivio ya que no pude despedirme el día del accidente porque murió al instante. Y bueno, Howard, esa es mi historia. Agradezco a la vida por permitirme verlo por última vez. Ok, que tenga que ver, pues, literal con el metro, no. Pero con el tema del novio, ay, ¿qué podría decir? O sea, yo nunca he tenido una pérdida familiar, en plan, que tenga que ver con mi familia de acá de la ciudad. Personas que tengan que ver con mi familia o que son de mi familia son muy viejas, que viven en pueblos o muy alejados de mi ciudad. Ha muerto gente. Una tía de mi mamá se murió hace más de 2 años, creo yo. La mamá de mi abuela también murió. Yo la conocí incluso. Pero yo no sé cómo se haría sentir esa sensación de ver una persona que pues lamentablemente falleció y tú abrazarle que esté ahí. Mi pregunta es, ¿esa persona
para todas las demás personas, o sea, la gente lo ve o ve como tú abrazas el vacío y tú lo único que ves es la persona muerta, pero que está viva. Ustedes me entenderán el espíritu. No sé cómo se sentiría eso y prefiero no sentirlo porque no quiero perder a nadie por el momento, todos estamos bien, ¿ok? Pero no sé cómo habrá sentido eso la muchacha. Ojalá el espíritu se hubiera visto para las demás personas porque si no, la gente pensaría que ella estaba loca. Me encontraba en la estación del metro Floresta sobre la calle 48. Necesitaba recargar mi tarjeta cívica. Mientras esperaba mi turno en la fila, vi a un hombre que venía caminando desde la estación de gasolina. Mientras se acercaba, noté que el semáforo estaba en verde y los vehículos cruzaban a gran velocidad. Y ese señor seguía caminando como ido. Y por eso le grité. Oiga, señor, me grité mientras me acercaba para advertirle del peligro, pero el hombre siguió cruzando como si nada. En ese momento, un vehículo lo traspasó justo frente a mí. Sin embargo, el señor no pareció sufrir daño alguno. Lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. El señor empezó a difuminarse lentamente, pero ahora se veía como si fuera una sombra. Intrigado y asustado me quedé parado, sin poder decir algo y sin dejar de ver a esa figura. Antes de que desapareciera, el hombre susurró algo así: la historia se repite una y otra vez para mí y para todos, dijo en un tono ronco. Después de decir eso, se desvaneció por completo. Quedé perplejo sin entender lo que acababa de presenciar. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación lógica, pero todo parecía normal. La gente seguía con sus vidas. Howard, me llamo Claudia, soy de Garzón, Huila. Mi historia es la siguiente. Mi amiga de toda la vida me dijo que la acompañara por unas semanas mientras se recuperaba de un procedimiento quirúrgico. Así que viajé a Medellín y estaba fascinada, Howard. Era la primera vez que conocía esa ciudad. Ya había pasado más de una semana y mi amiga estaba muy bien. Así que decidimos salir a dar una vuelta. Yo quería conocer el famoso metro y mi amiga me dio gusto. Todo iba de maravilla hasta que me pasó algo que aún no me lo creo. Estábamos en la estación Caribe en las escaleras. Yo estaba con mi celular buscando un ángulo de mi perfil para verme bien en las fotos, ya que soy un poquito trozuda. Mientras veía la cámara, noté una mujer con aspecto desagradable y me corrí hacia otro lado porque no quería que saliera esta mujer en las fotos. Pero cada vez que me ubicaba en un punto donde pensaba que no se veía, ella volvía y aparecía. Lo extraño fue que cuando volví a mirar hacia donde estaba esa mujer, ella ya no estaba allí. No le presté mucha atención y mi amiga me dijo que continuáramos. Ya dentro de la estación me tomé unas fotos y luego tomamos el metro. Obviamente quería presumir mi viaje, así que le dije a mi amiga que me tomara unas cuantas fotos, pero ella me decía que me ubicara en otra silla porque había una mujer habitante de calle al fondo. Me ubiqué en otra silla y cuando mi amiga se disponía a tomar la foto, soltó el celular, pegó un brinco y me dijo que había visto a una mujer de unos 40 años a la que casi no se le veía el rostro por lo sucia. Parecía una habitante de calle, flaca, con el cabello hecho nudos y le faltaban algunos dientes, que lo que la hizo soltar el celular fue que esa mujer se acercó rápidamente y le pasó por el lado. Lo que más me asustó fue que la mujer que mi amiga describía era la misma que yo había visto en las escaleras y que se había desaparecido. Así que me dispuse a ver hacia donde mi amiga me decía que estaba, pero allí no había nadie. Después de eso, recogí mi celular y como cosa rara, se quedó bloqueado. No quiso encender más. Lo que nos sucedió en esa estación es algo que hoy en día no logramos explicar, pero lo que sí es cierto es que las dos vimos a esa mujer. Aquí podríamos decir que sí es un tema totalmente paranormal, porque para los que no sepan, el metro de Medellín es el metro más limpio de la ciudad, o sea, bueno, es el único metro, lamentablemente por el momento, porque van a hacer otro metro llamado ay, casi me ahogo, Metro del Río, que intentan revivir el ferrocarril, pero yo sigo en contra de eso, ya que yo no me imagino las generaciones antiguas, ancianos y niños que quieran montar una locomotora, bueno, un ferrocarril antiguo, y que el trazado ya esté totalmente invadido por un nuevo metro. Pero lo que yo quería decir es que el metro de Medellín, a pesar de uno de ser los más limpios, aunque no tanto pues en los rieles porque hay veces que hay basura, pero dentro del metro, dentro de los vagones y en las
bueno, ya se me olvidó el nombre, donde uno espera el metro, está totalmente limpio. Todo el tiempo lo limpian, lo trapean y queda totalmente limpio. Sin hablar cuando llueve, que eso se vuelve un mierdero. Perdonen la palabra. Pero ya es raro que diga que es un habitante de calle porque el metro de Medellín no permite habitantes de calle, ni siquiera dentro del metro o dentro de la estación del metro. Lo único que pueden hacer los habitantes de calle es entrar a la estación y pasar de un lado al otro, como en la estación Hospital. Un día yo estuve en la estación Hospital y pasó un habitante de calle de un lado al otro, sin cruzar la carretera, o sea, por el metro. Pero como no tienes tarjeta cívica, entonces es imposible que entren a la estación. O sea que sí es un tema paranormal. Maestra de preparatoria en mi juventud. Acompáñame a cachar a mis alumnos usando dólares. Gracias, anuncio, gracias. Esto me ocurrió en la estación Estadio. Estaba con mi hija de 5 años esperando que llegara el tren. La veía jugar con su muñeca, cosa normal a esa edad. Cuando estábamos a punto de subir al tren, la llamé y se vino corriendo. Una vez que las puertas se cerraron, me di cuenta de que mi niña se despidió con la mano y dijo: adiós, tata. Me quedé sorprendido. No quería quedarme con la duda, así que le pregunté a mi hija de quién se estaba despidiendo. Mi niña me cuenta que es su nueva amiga, que está solita y que su mamá le dijo que la esperara allí, que pronto regresaría por ella. Quise creer en ese momento que mi hija estaba jugando con su amigo imaginario, pero lo que más me sorprendió fue que mi hija no llevaba puesto su saco, y en medio del afán para subirnos al tren no me di cuenta de esto. Además, tampoco llevaba la muñeca, y créame, Howard, que esa muñeca la lleva a todos lados, ni para bañarse se separa de ella. ¿Qué? Le pregunté a mi hija por qué se quitó el saco, y me dijo que se lo regaló a esa niña porque ella tenía frío. Howard, su respuesta me puso los pelos de punta, porque yo no vi a ninguna niña en esa estación. Me quedé ahí parado tratando de procesar lo que acababa de suceder, sin entender cómo mi hija interactuó con alguien que yo no podía ver. Desde ese día, cada vez que vamos a la estación Estadio, mi hija dice que quiere jugar con Tata. Yo intenté averiguar sobre esa niña, pero no tuve respuestas, y al contrario, todos me miraron como si estuviera loco. Mis amigos me dicen que quizás mi hija tenga un don especial para ver personas que no son de este plano, pero que como es pequeña puede atraer seres que no son buenos también, que debo protegerla de entidades que se pueden aprovechar de su don. Bueno, viejo Howard, esa es mi historia. Yo apoyo el misterio nacional. Uff. Howard, Santa Lucía. escucho tus historias gracias a mi hijo. ¿Qué Y es ser quiero de la línea contarte B? mi historia, pero por favor, Ok, sí. no digas mi nombre. Esto me sucedió en la estación Santa Lucía mientras laboraba. Eran como las 9 de la noche y estaba realizando una rutina de aseo en la plataforma. Ya casi se acercaba la hora de salida, que era las 10, así que me apuré a brillar el piso de lado a lado, porque debí haber hecho esa rutina hace rato. La cosa fue que mientras estaba concentrada brillando, escuché unos gritos, pero a mi alrededor habían unas cuantas personas. Ya la estación se estaba quedando casi sola y era perfecto para terminar mi labor sin interrupciones, así que decidí ignorar esos gritos y seguir con mi labor. Pero Howard, mientras avanzaba al fondo de la plataforma, sentí que alguien me tocó el brazo y del susto solté el haragán. Cuando fui a recogerlo de nuevo, vi unos pies descalzos y empecé a escuchar gemidos. Eran llantos de una mujer. Quería salir corriendo, pero no podía. Estaba tiesa, traté de hablar y tampoco pude. La mujer se agachó y yo cerré mis ojos mientras ella me decía que necesitaba que la ayudara, que unos tipos la acabaron de robar y necesitaba que su familia la recogiera. En mi mente comencé a rezar el Padre Nuestro y el Credo, y cuando pude moverme, abrí los ojos buscando a la mujer, pero no estaba por ningún lado. Lo que me pasó en esa estación jamás se lo había contado a alguien, porque nadie me lo creería. Fue algo inexplicable, Howard, y que hoy en día me cuestiono por no haber ayudado a esa mujer. Ok, aquí termina el video de... O sea, anuncios finales. A mí nunca me ha pasado nada paranormal en el metro de Medellín. Ojalá me pase, porque quiero contar la historia, porque me gusta repartir chisme. Pero nunca me ha pasado nada paranormal, y ni siquiera me gustaría decir mentiras. Yo no soy mentiroso, así que... lo único que yo me acuerdo que haya pasado, no me pasó dentro de la estación, sino que me pasó fuera de la estación. Un día mis padres y yo salimos de viaje, bueno, de viaje no, bueno, sí, de viaje. Salimos a pasar el rato dentro de la ciudad, también nos íbamos para La Estrella o para Bello.
Ese día empezó tranquilo, soleado, y después terminó como una tormenta, lluvia y granizo. Y mis padres me habían prometido que cuando volviéramos a casa íbamos a ir en metro hasta la estación Hospital y ahí irnos en taxi. No pudimos porque una persona se tiró a las vías en una de las estaciones. Entonces todo esto, la estación estaba repleta de gente. Yo lo vi hasta por las escaleras de entrada. Así que nos tuvimos que ir en taxi. Así que pues no sé cómo se llamaba esa persona, no sé quién era, pero fuerte la cosa. Así que nada, chicos, yo me voy yendo porque necesito grabar un video para mi canal principal. Y si logro, para un video para mi canal de vlogs. Así que, bye.